Hola mis hermanos, el Señor les bendiga. Espero que en este momento que están sintonizando el adiestramiento se encuentren muy bien y que bueno, su semana haya empezado muy próspera y muy bendecida y que también de esa misma manera concluya. Hoy vamos a seguir viendo nuestro libro de Iniciando la Vida. La semana pasada terminamos lo que fue el capítulo número 3, ¿sí? Que se llamaba Arrepentimiento. Y bueno, vimos las clases de arrepentimiento y lo que no es arrepentimiento. Si lo recuerdan, y bueno, si aún no lo recuerdan, veamos nuestras fotografías de las lecciones, o más bien de los capítulos que les envío, para que ustedes puedan estar teniendo un mayor entendimiento y que sobre todo, mis hermanos, debemos de estar vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tener ese entendimiento, pero también el conocimiento. Para poder entender, pues hay que entender algo, y ese algo pues lo debo de conocer, porque si no lo conozco, ¿cómo lo voy a entender? Entonces debemos de conocer lo que el Señor nos está hablando para poderlo entender, para poder inquirir y escudriñar las escrituras, y así el Espíritu de Dios, miren, esté hablándonos aún más, y eso va a hacer que nuestro entendimiento sea aún mayor. El día de hoy vamos a estar viendo nuestro capítulo 4 y lleva por título El pecado. Y el texto base de este capítulo lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice de la siguiente manera: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció Cristo? Precisamente para desaparecer las obras del diablo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino aquí con un propósito, y Él conocía exactamente cuál era el propósito de Él aquí en la tierra. Conocía el propósito del Padre, que obviamente será para Él, ese era también su propósito, y era precisamente de deshacer toda obra del maligno, ¿sí? Toda la obra del diablo, o las obras del diablo. Para eso es para lo que Él apareció. Y pueden decir ustedes, bueno, ¿y cómo fue que las deshizo? ¿Cómo pudo deshacer las obras del diablo? Precisamente porque el diablo es el padre de mentira, y es lo que vivimos actualmente. Actualmente la sociedad, el mundo te dice que no es posible ser una persona íntegra, correcta, o si hablan de integridad, la hablan desde su punto de vista, ¿sí? El punto de vista humano, pero la verdadera integridad es como la dice el Señor. El Señor ya nos ha dicho que nos ha hecho a su imagen, conforme a su semejanza, que seamos como Él es, y Él es como, Él es perfecto, Él es santo. Pero verdad que aquí en el mundo te dicen que no puedes ser perfecto y mucho menos santo, lo piensan de otra manera. Sin embargo, el Señor lo ha dicho, y si lo dijo, es verdad. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo para eso apareció, porque Él es el que nos ha dado ejemplo, que aquí en la tierra se puede vivir como el Padre dice que debemos de vivir. Y Él, al haber entendido eso y al haber estado haciendo como dijo el Padre, miren, ahí deshizo todas las obras del diablo, que no son otras más que todas las obras de la carne: celos, mentira, adulterios, fornicación, contiendas, chismes, todas son las obras de la carne, que lo podemos encontrar en Gálatas, en el capítulo 5, creo que está en los versículos 20 más o menos, o 21. Entonces ahí nos habla de todas las obras de la carne, y esas son las obras del diablo. Pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo a deshacerlas, porque Él, independientemente en la circunstancia que Él se encontrara, miren, nunca se vio una obra del diablo, porque el diablo nada tiene que ver con Cristo, ¿sí?
Él mismo lo dijo. Entonces, él, expresando la voluntad del Padre, fue como aniquiló todo lo que el enemigo siempre quería que él hiciera. Entonces, él ya nos dio ejemplo, ¿sí? Él nos modeló de que aquí sí se puede vivir exactamente como dice Dios que debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de pensar, de hablar, de actuar, de todo, estilo de vida, mis hermanos, amén. Entonces, esto lo encontramos, repite, en Primera de Juan 3:8, y una vez más decimos, lo vamos a leer. Nos dice en el primer párrafo de nuestra página 25 de nuestro libro, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Miren, Primera de Juan 3:8 dice lo siguiente: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchas veces podemos decir que somos hijos de Dios, pero miren, si nosotros practicamos o hacemos pecado, estamos haciendo las obras del diablo. Y si nosotros hacemos las obras del diablo, no podemos decir que somos hijos de Dios. Somos hijos de lo que estamos haciendo, de lo que expresamos. Y una persona chismosa, rencorosa, vengativa, ladrona, injuriosa, ¿ustedes creen que puede expresar que es una hija o hijo de Dios? No, porque no está ejecutando, no está practicando las cosas de Dios, está practicando las cosas del diablo. Entonces, ¿de quién es hijo? Pues del diablo. Entonces, no nada más nos conformemos, y esto lo debemos de llevar a lo que el Señor actualmente está hablando para nosotros, de que debemos en este tiempo, ¿verdad? Que han hablado de 3 meses, de estarnos ordenando en todo aquello que debe de ser ordenado conforme a su voluntad, conforme a su diseño. Entonces, si nosotros al evaluarnos, al meditar, al checarnos a nosotros mismos, vemos que hay cosas que no son acorde a la voluntad de Dios, y que más que nada es el estar ejecutando las obras del diablo, miren, debemos de arrepentirnos. Y ya recordemos lo que es arrepentimiento, lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque todo lo que es del diablo es pecado, mis hermanos. Entonces, en nosotros no puede haber pecado alguno, porque somos nacidos de Dios, fuimos engendrados por Él, y no podemos tener otra simiente más que la de que es de donde nosotros venimos, tenemos la simiente de quien fuimos nosotros engendrados, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Él ya abolió, ya recordemos que también hemos visto esto, ¿verdad? Él abolió, Él nos redimió al haber muerto en esa cruz, ¿sí? Y no es tanto por la cruz, fue una de las formas de morir, pero a través de su sangre, con su sangre, Él pagó el precio para perdón precisamente de esto, de nuestros pecados. Entonces ya somos limpios. Ahora nos corresponde a nosotros mantenernos de esa manera, puros, santos y limpios. Por eso es importante lo que hoy el Señor nos va a hablar acerca del pecado, y que debemos de saber y entender que es pecado, porque no es lo que yo creo, lo que tú crees o lo que pudiéramos llegar a creer. Debemos de entender que es pecado, pero a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia o de las Escrituras. Miren, a la luz de esto, porque esta es la palabra de Dios, y aquí el Señor nos dice que es pecado, y el Señor es la verdad absoluta. Entonces, lo que Él nos diga que es pecado,
Eso no es lo que nosotros creamos, es lo que dice el Señor. Y bueno, vamos a entrar en materia. Dice que el pecado, según la Biblia, es 1, transgresión de la ley, o sea, quiere decir una infracción. Es errar al blanco, desviarse, andar perdido, ciego o andar divagando. En primera de Juan 3:4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, todo aquel, mis hermanos, en pocas palabras, que miren, que infringe la palabra de Dios, porque aquí ese es el estatuto, es la ley, es nuestra constitución, son nuestras reglas de conducta, ¿sí? Que el Dios ya ha establecido para que nosotros, miren, vivamos y lo conforme a su voluntad, y que seamos igualmente que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, Él ya lo dejó establecido cómo debemos de ser, y está aquí. Al momento de decir que Él ya dejó establecido cómo debemos de hacer, me estoy refiriendo a todo tu diario de vivir, a todas las áreas de tu vida, como siempre hemos dicho, a tu estilo de vida, mi hermano. Entonces, Él ya dejó el manual, podría decirse, o la constitución de cómo debe de ser nuestro estilo de vida. Cuando tú infringes, cuando tú caes en una infracción a lo que ya el Señor dejó diseñado, eso es pecado, ¿sí? Bueno, otro concepto, no otro concepto, sino que otro punto de lo que se considera y que es bíblico, ¿verdad?, que es pecado, nos dice aquí que es toda injusticia. Significa infringir las normas que salvaguardan la vida normal. Tiene que ver especialmente, miren, con mi relación con Dios y mi relación con las demás personas. Esto lo encontramos en primera de Juan 5:17, y que nos dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, todo aquello que nosotros hagamos, pero que sea de una manera injusta, eso también es pecado. Y ¿cómo podemos decir esto? Pero ¿cómo puedo saber que es injusto o demás? Y aquí nos habla acerca de este tipo de injusticias. Tiene que ver con las relaciones, la relación tanto con Dios como con las personas. ¿En qué puedo llegar a ser injusto con Dios? Ay, mis hermanos, a veces creo que de alguna manera, de forma diaria, hemos podido llegar a ser injustos con Dios y ni cuenta nos damos. Por eso la Escritura, por eso Timoteo, Pablo se lo dice, ¿verdad? Cuida de ti mismo. Debemos de tener cuidado. Al momento que tú tienes un mal pensamiento, ¿sí?, y que el Señor ya ha dicho que nosotros debemos de tener la mente de Cristo, que en Filipenses, creo que es 4:8 dice: todo lo que es bueno, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es puro, ¿sí?, y otras cosas más, dice: en eso pensar. Entonces Él ya nos ha dicho en qué cómo debe de ser nuestro pensamiento. Cuando nosotros no pensamos como nos dice el Señor, ¿sí?, pues estamos simplemente transgrediendo lo que Él ya me ha dicho. Cuando yo no tengo esa relación que, como Él ha dicho, que tengamos esa relación estrecha, y ya más bien es de que Él vive en mí, y ya no es de que esté a un lado, que caminemos junto con Él, sino que Él está en nosotros y nosotros en Él. Hay una unión, vivimos en esa unión constante. Cuando yo no tengo esa relación íntima con el Señor, eso también es injusticia. ¿Qué más puede ser injusticia ahora con
con relación con las demás personas, el que yo tenga un trato áspero, el que yo llegue a ser grosera con ellos, que ya sea con mis hermanos o con personas, aun cuando no sean de la congregación o que todavía no conozcan de Cristo, pero el que yo hable mal de ellos, ¿sí? Entonces, todo eso, mis hermanos, todo eso que tiene que ver en mi relación con los demás, las demás personas, eso es pecado. Entonces, ese es otro de los puntos que debemos de tomar en consideración, ¿sí? Todo aquello que es de injusticia es pecado. La transgresión a la ley también es pecado. Otro punto en el cual también cometemos pecado es cuando dice aquí, sabemos hacer lo bueno y no se hace. Eso tiene que ver, fíjense, con desobediencia y con rebelión. El fundamento lo encontramos en Santiago 4:17, que nos dice lo siguiente: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es algún ejemplo? ¿Qué bueno sabemos hacer? Bueno, el Señor nos ha dicho que cuando estén nuestras posibilidades, miren, ayudemos a nuestros hermanos, ayudemos a las personas. Y si tú tienes esa posibilidad de ayudar y tú no lo haces, eso es pecado. Ya sea un hermano de la congregación o ya sea cualquier otra persona, ¿sí? Es igual tanto para los de la congregación como para los que están fuera de la congregación y que aún no conocen de Cristo. Precisamente, mis hermanos, nuestro estilo de vida es lo que evangeliza. No es a veces ya ni tanto el hablarles, sino que a través de nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, es como nosotros estamos presentando el Evangelio. Ellos se dan cuenta que somos diferentes y dicen, mira, qué diferente es esta persona. Y se acercan y quieren saber el por qué. Y ahí es donde nosotros les mostramos a Cristo, cuando ellos se acercan. Pero primero, fíjense, antes de que oyeran de nosotros respecto de Cristo, vieron a Cristo a través de nuestro actuar. Y ya después, miren, ya se lo presentamos hablado, pero antes primero con nuestro estilo de vida se los presentamos con hechos, ¿sí? Entonces, cuán importante, aparte de que nuestro estilo de vida debe de ser así y con nuestro estilo de vida evangelizamos, el que nosotros no hagamos lo que es bueno, aún sabiendo que es bueno, mis hermanos, es pecado. Y a veces, ¿cuántas veces no dejamos, valórase la redundancia, ¿verdad? Con tantas veces dejamos pasar oportunidades de poder hacer cosas buenas que sí las podemos hacer y sin embargo no las hacemos. Y esto, a la luz de la palabra, esto es pecado. También nos dice que el pecado es lo que no es de fe. La falta de fe no es solo la falta de tener un sentimiento de aceptación y conocimiento de lo que Dios es o de lo que Dios quiere que hagamos. Tener fe, fíjense, no nada más es el tener un conocimiento de quién es Dios, el tener un conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos, sino que tener fe es ejecutar lo que Él dice porque le creemos. La falta de ejecutar lo que Él quiere que hagamos, aunque estemos de acuerdo, es falta de fe y eso es pecado. Y esto lo vemos en Romanos 14:23, que dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, miren, es pecado.
Entonces, nosotros podemos decir que creemos en Dios, nosotros podemos decir que le conocemos, pero cuando Él manda a hacer algo, simplemente nosotros no lo ejecutamos. ¿Por qué? Si no lo ejecuto es porque no le creo, es porque no tengo fe. Porque fe es creer aún lo que no se puede ver, pero tenemos la certeza de que existe y de que va a existir. Entonces, si tú dices que crees en Dios, que si tú dices que conoces a Dios, entonces todo lo que aquí en su palabra dice, lo debes de estar ejecutando. Si no lo ejecutas es porque no le crees. Y fíjense, un ejemplo bien palpable, porque siempre este tema es un tema de alguna manera sensible para algunas personas. Y el ejemplo es cuando se trata de darle a Dios respecto de las finanzas, ya sea ofrenda, diezmo, primicia, siembra. Muchos no lo hacen. Creen en Dios y hasta dicen, doy gracias a Dios porque lo que tengo se lo debo a Él. Por Él tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Pero cuando ya se instruye, y que aquí en las Escrituras está, y lo dice claramente el Señor, que le demos conforme hayamos sido prosperados, ¿sí? Que demos con gozo, con agrado, porque Él ama al dador alegre. Entonces, si yo tengo fe en Él, yo no me puedo poner a estar haciendo cuentas de que si sí o si no me va a alcanzar. Claro que me va a alcanzar, porque Él ya ha dicho que el que diezma, Él se encarga de reprender al devorador, que conforme nosotros demos, Él nos va a prosperar. Entonces, si yo le creo a Dios, yo no voy a tener ningún problema de una forma natural darle al Señor lo que a Él le pertenece en relación con las finanzas. Y ese es un ejemplo muy simple, porque casi siempre el área financiera, pues todos, ¿verdad? Tratamos de ahorrar, de hacer buenos administradores, pero fíjense, uno de los principios de una buena administración es precisamente darle a Dios el lugar que le corresponde también en las finanzas, y Él es el primero en todo, y eso incluye también las finanzas, mis hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos que le creemos a Dios, eso se va a ver porque ejecutamos, porque estamos obedeciendo, ¿sí? Eso realmente es fe, no nada más decirlo, sino el actuar, mis hermanos, en todo lo que el Señor ya nos ha mandado, o inclusive cuando nos da una directriz. Acuérdense que ya vimos lo que es una directriz, es una orden circunstancial y personal para que se cumpla, es para una persona en específico. Cuando el Señor te da a ti una directriz, ¿la cumples? Si la cumples, es que le tienes fe. Pero si no la cumples es porque no le tienes fe. Y aquí dice que entonces estaríamos cayendo en pecado, porque el que no tiene fe está pecado. Amén. Entonces, haciendo una síntesis, ¿qué es pecado? Pues es transgresión a la ley, mis hermanos, es toda injusticia, el saber hacer lo bueno y el que no lo hagamos, aún sabiendo que es bueno, y también lo que no es de fe, también es pecado. Entonces, a partir de ahora, entendiendo estos 4 puntos, examinemos nuestro vivir, examinemos nuestro actuar, examinemos nuestro pensar, nuestro hablar, para que no estemos cayendo en pecado, mis hermanos. Cuando nosotros hacemos tal cual dice el Señor, le estamos creyendo, estamos obedeciendo. Y eso, miren, nos va a llevar a que nosotros no erremos, sino que estemos prosiguiendo a la meta. ¿Se dan cuenta? Y con todo esto que les acabo de decir, es todo lo contrario a lo que es pecado.
Y tú y yo fuimos llamados por el Señor precisamente para vivir de esa manera, con toda santidad. ¿Y qué es esto? Con toda ausencia de pecado, porque esas obras nada tienen que ver con nosotros. Dice la Escritura que nada tiene que ver la oscuridad con la luz. Y tú y yo, por ser hijos de Dios, somos luz. Amén. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Y la semana que entra, pues continuamos con la otra parte y concluiríamos este capítulo. Si tienen ustedes alguna duda, mis hermanos, no duden en marcarme, en llamarme o mandarme un mensaje, y con todo gusto podemos estar reforzando o podría estarles aclarando cualquier duda que ustedes tengan. Amén. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.